Imagina esto. El reloj marca las 9 de la mañana en Nueva York, y en menos de una hora, casi la mitad del valor de Tesla se desvanece en el aire. ¿La razón? África, ese continente que durante siglos fue visto únicamente como un mapa de recursos para el resto del mundo, ha decidido que ya es suficiente. Hoy, el presidente de Burkina Faso sorprendió al planeta entero. Con voz firme y rodeado de los principales líderes de la región, anunció la nacionalización absoluta del cobalto africano. De inmediato, Occidente se quedó sin acceso a este mineral esencial, el alma de cada batería de coche eléctrico, la pieza fundamental de la revolución verde y digital. El pánico se apoderó de las bolsas. Tesla perdió cerca de la mitad de su valor en cuestión de minutos. Multitudes de inversores vieron cómo sus fortunas se evaporaban. No fue por errores internos, ni por caída de ventas o escándalos corporativos. El golpe vino porque el verdadero motor de la revolución verde, el cobalto africano, dejó de estar a precio de ganga, y porque el mundo entendió, de golpe, la fragilidad de un sistema construido sobre desigualdades históricas. El mensaje fue claro y contundente. Los recursos africanos son de África. Ya no serán entregados al mundo a cambio de migajas, ni a costa de la pobreza y el sufrimiento de quienes, durante generaciones, han extraído esos minerales bajo condiciones inhumanas. El continente quiere reescribir su historia, y el resto del mundo debe escuchar. Ahora, la estabilidad financiera global, la transición hacia energías limpias y la reputación de los gigantes tecnológicos occidentales están en juego. El futuro de la energía limpia cuelga de un hilo. Y, junto con él, la supervivencia de billones de dólares en industrias tecnológicas. Por primera vez en la historia reciente, Silicon Valley y las potencias occidentales ven cómo su destino depende de una decisión tomada en África. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de fractura, donde una sola declaración puede estremecer la economía mundial? La respuesta está en décadas, incluso siglos, de saqueo, desigualdad y, en años recientes, el ascenso de una generación de líderes africanos dispuestos a romper las reglas del pasado. Para comprender la magnitud de este giro histórico, es esencial mirar el origen del cobalto y la amarga historia que lo rodea. Todo empieza en los suelos ricos de África Central, en lugares como la República Democrática del Congo, donde la naturaleza depositó una de las mayores reservas de minerales estratégicos del planeta. Durante décadas, la promesa de salvar el planeta ocultó una verdad incómoda. El progreso de unos pocos se construyó sobre la desigualdad de otros. El cobalto, el litio y el cobre extraídos de países africanos han sido la columna vertebral invisible de la revolución verde y digital de Occidente. Sin estos materiales, ni los teléfonos inteligentes, ni los paneles solares, ni los autos eléctricos serían posibles. Sin embargo, mientras Estados Unidos y Europa celebraban avances ecológicos, millones de mineros africanos trabajaban en condiciones inhumanas. Imagina a un niño en una mina cerca de Kolwezi, en el Congo, paleando tierra con las manos a cambio de apenas $3 diarios. Ese niño, como tantos otros, se arriesga a accidentes, enfermedades y explotación para que empresas como Tesla, Apple o Samsung puedan vender productos con la etiqueta de sostenibles. El éxito de las grandes tecnológicas está cimentado en cadenas de suministro profundamente injustas. Los contratos de extracción siempre se negociaron en condiciones desiguales. Los precios, dictados desde oficinas lejanas en Londres o Nueva York, empujaron a las comunidades africanas a la precariedad y la contaminación. Basta recordar la historia de la extracción de diamantes en Sierra Leona, donde la riqueza generada nunca llegó a la mayoría de la población, y el país quedó marcado por conflictos, pobreza y corrupción. La narrativa occidental sobre la sostenibilidad rara vez menciona el costo humano que pagan naciones enteras. Se aplaude la transición energética y digital, pero se ignora el sufrimiento de quienes, por centavos, permiten que esa transición ocurra. Es similar a lo que ocurrió durante la fiebre del caucho en el siglo XIX, cuando el progreso europeo en la industria automotriz se pagó con la sangre de millones de africanos en el Congo belga. Durante más de medio siglo,
Este modelo se aceptó sin cuestionamientos. África quedó relegada al papel de proveedora silenciosa, sujeta a contratos que perpetuaban la pobreza y marginaban cualquier aspiración de desarrollo propio. Las imágenes de niños descalzos arrastrando sacos de mineral no eran una excepción, eran la norma. Pero esta injusticia no es invisible para siempre. Ignorar la historia no detiene el resentimiento ni el deseo de cambio. Si los explotados deciden romper las reglas, todo ese progreso construido sobre bases injustas puede colapsar de un día para otro. Es lo mismo que ocurrió en el siglo pasado cuando el petróleo de Medio Oriente dejó de ser controlado por empresas extranjeras y pasó a manos de los países productores, en el nacimiento de la OPEP. Entonces, el mundo se estremeció ante la idea de que los recursos no eran infinitos ni incondicionales. El mundo está a punto de descubrir qué sucede cuando África decide reescribir las reglas del juego. Todo comienza con el mineral que sostiene el futuro: el cobalto. Un mineral que, aunque representa una fracción del volumen total de las baterías, es absolutamente insustituible por su capacidad para estabilizar la energía y maximizar la vida útil de los dispositivos. Con un ejército de 5.000 soldados rodeando las minas, África transformó el cobalto en emblema de soberanía y desafío. Al despuntar el alba, los gobiernos del Congo y de sus vecinos proclamaron la nacionalización inmediata de todas las minas de cobalto y recursos estratégicos. El anuncio fue claro: la era de la explotación extranjera había terminado. Se repitió el eco de movimientos históricos como la nacionalización del petróleo en México en el año 1938, o la revolución de los recursos en Bolivia y Venezuela a principios del siglo XXI. No solo las minas cambiaron de manos. Cada ruta, puerto y aeropuerto clave quedó bajo férreo control militar. Ningún gramo de cobalto sale ahora del continente sin la aprobación expresa de África. Las imágenes satelitales mostraron filas de camiones detenidos y los barcos anclados en los puertos sin poder zarpar. La noticia se expandió como pólvora, y en cuestión de horas, la industria tecnológica mundial se paralizó. Las grandes tecnológicas de Occidente, Tesla, Apple, Samsung, vieron cómo sus cadenas de suministro se congelaban en cuestión de horas. Las fábricas se detuvieron, las líneas de ensamblaje enmudecieron. Los directores generales de las principales empresas tecnológicas, acostumbrados a resolver problemas con una llamada o un correo, se vieron impotentes ante una decisión soberana. El acceso al cobalto, el corazón de cualquier batería moderna, quedó supeditado a nuevas reglas africanas: precios justos, procesamiento local, transferencia de tecnología y, sobre todo, respeto absoluto a la soberanía del continente. El pánico se apoderó de los mercados globales. En menos de un día, el valor bursátil de gigantes tecnológicos se desplomó. Decenas de miles de millones se desvanecieron en una sola noche. Ejecutivos y directores generales entraron en estado de alerta, celebrando reuniones urgentes. El golpe fue implacable. La llamada Revolución Verde de Occidente se tambaleó al borde del abismo, porque su base, el cobalto barato africano, desapareció de repente. El impacto fue comparable al embargo petrolero árabe de 1973, que sacudió la economía mundial y obligó a replantear la dependencia energética de Occidente. Mientras tanto, las potencias occidentales intentaron presionar con diplomacia, buscar proveedores alternativos, negociar a cualquier costo. Pero la realidad era contundente. Fuera de África no existen reservas equivalentes de cobalto. Nadie puede sustituir, en el corto plazo, la riqueza mineral del continente. Cada intento de presión solo reforzó la unidad africana y la solidaridad regional. Países que antes competían, ahora negociaban juntos como un bloque, inspirándose en la OPEP o en la Unión Africana. El riesgo es máximo: millones de empleos en juego, activos tecnológicos paralizados y el futuro de la transición energética colgando de un hilo. Las calles de Silicon Valley, símbolo de innovación, ahora reflejan incertidumbre y miedo. Por primera vez, el mundo entiende que el futuro digital y ecológico depende de la justicia en el control de los recursos y que África sostiene, firme,
la llave de ese porvenir. Pero mientras Occidente lidia con la crisis, en el corazón de África comienza una nueva lucha. Cómo gobernar, proteger y compartir este recién conquistado poder. Las tensiones internas y las miradas externas amenazan con hacer tambalear el sueño africano, incluso antes de que arraigue. La historia de la nacionalización de recursos está llena de ejemplos donde las expectativas de desarrollo se vieron frustradas por corrupción, conflictos internos o presiones externas, como ocurrió en Nigeria con el petróleo o en Zambia con el cobre. ¿Y si África decide que nunca más volverá a los viejos términos? ¿Y si la soberanía mineral se convierte en la nueva regla de todo el continente? Imagina, en apenas 6 meses, más de una decena de países africanos podrían nacionalizar sus minerales clave. Ya no sería una rareza, sino el inicio de una tendencia continental imparable. Sería como el efecto dominó de las independencias africanas en la década de 1960, cuando uno a uno los países reclamaron su soberanía política y ahora su soberanía económica. En solo un año, las cadenas de suministro globales, que hoy parecen inquebrantables, podrían colapsar. Si Occidente no logra acuerdos justos, los gigantes tecnológicos se verán obligados a detener fábricas, suspender lanzamientos y enfrentar caídas históricas en sus mercados. El modelo de recursos baratos y productos caros, que sostuvo durante décadas la riqueza occidental, podría desmoronarse en menos de 2 años. Un escenario así recuerda a la crisis del acero en el siglo pasado, cuando la escasez de insumos obligó a reconvertir toda una industria. Surge entonces una África que rechaza ser solo exportadora de materia prima. Ahora exige algo más: procesamiento local, creación de empleo, desarrollo industrial propio. Las plantas de baterías y tecnología que antes solo existían en Europa, China o Estados Unidos empiezan a construirse en Kinshasa, Harare y Johannesburgo. Por fin, los minerales africanos dejan huella en el desarrollo local. Los beneficios se quedan en casa. Es lo que muchos economistas llaman la industrialización tardía, y que, si se ejecuta con visión, puede transformar radicalmente el destino de un continente. Mientras tanto, Occidente enfrenta la mayor sacudida en un siglo. Sin acceso garantizado a los minerales africanos, su liderazgo tecnológico, económico y hasta su transición a energías limpias tambalea. Ya no basta con innovar en Silicon Valley. Ahora toca negociar con África en condiciones de igualdad, respetando soberanías y pagando precios justos. Es un cambio de paradigma similar al que vivió Japón tras la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó de ser un país dependiente a una potencia tecnológica global gracias a la inversión en educación, tecnología y alianzas estratégicas. En este nuevo tablero, África negocia como bloque. Surgen alianzas geopolíticas inéditas, donde los países africanos se sientan de tú a tú con las potencias de siempre. Se redefinen las reglas del comercio global. Ya no hay espacio para el neocolonialismo disfrazado de libre mercado. El respeto y la dignidad son el precio de entrada. Es la oportunidad de crear una OPEP de los minerales, una organización capaz de fijar precios, regular la oferta y maximizar los beneficios para los países productores. El riesgo es inmenso. El mundo podría estar ante un rediseño total del poder global. Si Occidente no se adapta rápido, la transición energética podría fracasar. Pero para África, esta es la oportunidad de romper cadenas históricas de pobreza y emerger como un verdadero poder global, con voz propia en el futuro del planeta. El cambio de paradigma es irreversible, pero la respuesta de Occidente apenas comienza. En las siguientes horas y días, se libran negociaciones frenéticas mientras el mundo observa expectante. Gobiernos envían delegaciones de emergencia a Addis Abeba, la capital de la Unión Africana, y los medios de comunicación transmiten en directo cada nuevo avance. La tensión se siente en cada mercado financiero, en cada planta tecnológica, en cada hogar donde se espera el lanzamiento del próximo teléfono inteligente. La era de la explotación ha terminado. Es el amanecer de la negociación y la justicia.
Cada país africano que decide nacionalizar sus recursos se suma a una ola de dignidad que puede cambiar el rumbo de la historia. Es un proceso comparable a la abolición de la esclavitud, a la conquista del voto femenino o a la descolonización política. Lento, doloroso, pero inevitable. Para los líderes africanos, la lección no puede ser más clara. El verdadero poder reside en el control de los recursos. No basta con poseer el subsuelo. La clave es unirse, negociar en bloque y diseñar estrategias conjuntas. Si África se organiza, puede romper siglos de dependencia y reescribir su destino. Ejemplos como el de Botsuana, que gestionó sus diamantes de forma soberana y transparente, muestran que es posible transformar la riqueza mineral en desarrollo humano. Para Occidente, el mensaje es igual de contundente. La dependencia de cadenas de suministro construidas sobre la injusticia es una vulnerabilidad que ya no puede ocultarse. El futuro de industrias valoradas en trillones de dólares, desde la tecnología hasta los vehículos eléctricos y la energía limpia, está en juego. La explotación ya no es una base sostenible, es una trampa inminente. La historia de la crisis del coltán, otro mineral esencial, ya anticipó este desenlace. Sin justicia, no hay estabilidad. El nuevo paradigma exige mucho más que negociar precios justos. Es indispensable invertir en procesamiento y valor añadido directamente en África, compartir tecnología y respetar la soberanía de los países productores. Comprar barato y vender caro ya no es suficiente. Todo el sistema debe transformarse desde la raíz. Es el momento de crear fondos de inversión africanos, universidades tecnológicas propias y agencias de desarrollo que garanticen que la riqueza mineral se convierta en bienestar duradero. Empresas y consumidores de todo el mundo ya no pueden mirar hacia otro lado. Tienen la responsabilidad de exigir transparencia sobre el origen de los materiales y preguntarse quién asume el costo real de cada batería, cada teléfono, cada automóvil eléctrico. Elegir la ética ya no es solo una cuestión moral, sino una necesidad estratégica. En Francia, por ejemplo, los consumidores han comenzado a exigir etiquetas de origen ético, y en Alemania, las leyes de debida diligencia obligan a las empresas a verificar que sus cadenas de suministro sean justas. África, por primera vez en siglos, tiene la oportunidad de inspirar a otras regiones ricas en recursos. Su ejemplo puede animar a América Latina, Asia y otras zonas a exigir dignidad, visión de futuro y un espacio justo en la economía global. Ya se escuchan voces en Bolivia, Chile y Perú, donde el litio, el oro blanco, es motivo de nuevos debates sobre nacionalización y desarrollo regional. La lección definitiva es sencilla pero contundente. La riqueza sostenible solo puede construirse sobre equidad, colaboración y respeto mutuo. Sin estos principios, el ciclo de explotación y crisis se repetirá, y el mundo perderá una oportunidad histórica de forjar un nuevo pacto global. Es lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la reconstrucción de Europa solo fue posible gracias al Plan Marshall, basado en la cooperación y la inversión conjunta. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Qué papel eliges jugar tú en este nuevo escenario? ¿Serás un espectador pasivo o te sumarás a la ola de cambio que exige justicia y transparencia en el comercio mundial? Pero la historia aún no ha terminado. Lo que suceda ahora dependerá de cada decisión, grande o pequeña. El futuro se está escribiendo, y todos somos parte del guión. Como sucedió durante la primavera árabe, cuando millones de personas salieron a las calles para reclamar dignidad y derechos, hoy la lucha por los recursos se libra en todos los frentes: político, económico, social y ambiental. La próxima revolución no se libra entre tubos de ensayo, sino en las mesas donde se decide el destino de millones. No es la ciencia quien dicta el futuro, sino la dignidad y la firmeza de los pueblos. Cada acuerdo comercial, cada convenio internacional, cada tratado de cooperación será una pieza clave en este tablero global. Ahora conoces la verdad. El rumbo de la energía limpia y la prosperidad global no depende solo de los laboratorios de Silicon Valley, sino del coraje de los países africanos para reclamar lo que siempre les perteneció. Durante más de un siglo,
Occidente acumuló riqueza extrayendo minerales a precios irrisorios, mientras en África, la pobreza y el olvido eran la norma. Ese ciclo de explotación ha llegado a su punto de quiebre. Cada batería, cada auto eléctrico, cada teléfono inteligente lleva una pregunta oculta. ¿De qué lado estás? ¿Del de la justicia o del de la indiferencia? Lo que se juega no es únicamente el valor de billones de dólares en los mercados, ni el orgullo de las grandes tecnológicas. El desafío es romper cadenas forjadas por generaciones y abrir el camino hacia un futuro donde África negocia de igual a igual y sin miedo. No es la primera vez que el mundo se enfrenta a este dilema. En el siglo XX, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica fue posible gracias a la presión internacional y el boicot a empresas cómplices de la opresión. Tus decisiones cuentan. Puedes ser parte de la solución o perpetuar el problema. Tus hábitos de consumo, tus inversiones, incluso tus palabras en conversaciones diarias, influyen en cómo el mundo responde a la urgencia de la justicia. El poder de cambiar la historia ya no solo está en manos de magnates o políticos, también pertenece a cada ciudadano que exige transparencia, equidad y respeto. La batalla por el cobalto africano es apenas el inicio. Cada mineral estratégico, cada recurso natural, es una oportunidad para construir un modelo de desarrollo más humano, más sostenible, verdaderamente global. Las reglas han cambiado. La soberanía africana ya no es tema de debate. Es la condición para que la revolución verde y digital avance, sin dejar a nadie atrás. Es el momento de apostar por energías limpias, pero también por cadenas de suministro limpias, justas y transparentes. Estás frente a una elección histórica. Puedes ser espectador o convertirte en agente del cambio. La dignidad de los pueblos, la justicia en el comercio internacional y el futuro de la innovación dependen de cada uno de nuestros actos cotidianos. No mires hacia otro lado. El mundo necesita tu conciencia, tu indignación y tu compromiso. En tus manos está exigir a las empresas que rindan cuentas, apoyar políticas públicas que prioricen la equidad y educar a las próximas generaciones sobre la importancia de un desarrollo sostenible e inclusivo. Porque, al final, la próxima gran revolución será moral, no tecnológica, y comienza hoy, en cada decisión que tomas. No dejes pasar la oportunidad de ser parte del cambio que el mundo necesita. El momento es ahora. La historia te está llamando.